En esta mañana tenemos una persona muy especial entre nosotros, bueno, una familia muy especial. Nos conocemos, yo se la velaba cuando era chiquito, cuando jugábamos ayer en el colegio Celco, y si hay algo que me da mucha alegría es poder ver la vida del Señor y la gracia del Señor en esta familia. Ellos por un tiempo estuvieron fuera del país por cuestiones de trabajo, pero es lo que más me agrada y es de pronto lo que yo quiero dejarles a ustedes de quedar en el corazón, porque lo que es Carlitos, Abril, Marcela y su casa, ellos asisten a la congregación del pastor Héctor Pardo, Tabernáculo de la Fe en Bogotá, hacen parte del equipo de liderazgo allí, pero lo interesante es que aunque hace funciones de pastor, si lo puedo decir de esa manera, él tiene su trabajo y lo que él hace a nivel de fuera de las cuatro paredes de la iglesia manifiesta el amor y la gloria del Señor allí, y es lo que nos ha llamado a hacer. Por eso yo quiero que le demos un aplauso muy especial, Carlitos, Abril. Yo me veo más joven que él, ¿cierto? Díganme que sí, díganme que sí. Los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias. Pues sí, Henry me la montaba. Cuando yo tenía como 6 años, 7 años, yo desde que era muy joven quería ser grande. Aquí estoy con Javier Torres. ¿Dónde está Javier? Con Javier Torres, que es un extraordinario amigo de la infancia también. Lo que era Henry, otra persona que se llama Fernando Ayala y Raúl López, tenían la costumbre de botarnos dentro del container del colegio Celco. Sí, hermano. Qué decir que mi corazón todavía está herido por eso. Pasamos tiempos extraordinarios. Viví también parte de mi adolescencia con Henry, cuando Henry hacía refrescos en el Humboldt a las 8 de la noche y hablábamos solo de amor. Teníamos tiempos extraordinarios compartiendo del Señor, hacíamos muchas cosas juntos y para mí es un privilegio enorme estar en este lugar. De verdad el Señor nos honra y me honra a mi familia. Le doy gracias a mi familia que está aquí. Como diría Cheche, mi cuñado, me traje la gallada para que nos estén respaldando en oración. Hoy vamos a tratar un tema bien importante, un tema que me ha venido inquietando y sé que ha venido inquietando la iglesia del Señor, pero yo quiero, antes de arrancar, que cerremos nuestros ojos y digamos: Señor, gracias por este día, Padre. Sabemos que tu presencia está en este lugar, y no simplemente en este lugar, Señor, que la presencia del Espíritu de Jesús, que le levantó de los muertos, vive en nosotros, Señor. Gracias porque esa presencia es una presencia que trae propósito, una presencia que trae revelación, una presencia que trae libertad, y en el nombre de Jesús desatamos el propósito del Señor en esta mañana. Que la manifestación de tu poder, que la manifestación de tu gloria, Señor, sean en esta casa, tu casa, Señor, cada vida que está sentada en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Amén. Van a decir conmigo: somos apasionados por la presencia de Dios. Quienes, movidos por amor a Jesús, trabajamos hacia el establecimiento de su reino en la tierra. Esos son ustedes y soy yo. Cada vez que vengo a una iglesia o predico en algún lugar, y yo aprendí algo cuando estuve fuera del país, y es que la iglesia es una sola. Hay muchas denominaciones, pero nos apropiamos. Yo me apropio de la visión que Dios ha entregado a la iglesia. Me apropio de las palabras que nacen del corazón del Señor para esta iglesia. Por eso quería arrancar con su visión, que me parece extraordinaria, y de eso vamos a hablar un poco. ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo que nos pasa siempre y que necesitamos nosotros trabajar en nuestra vida como hijos de Dios, y es cómo levantarnos
cuando estamos en crisis? ¿Cómo levantarnos cuando tú estás en crisis? Cuando tu familia está en crisis. Algunos dirán, esta prédica no es para mí hoy. Bueno, puede que no sea para ti, pero puede que sea para tu hermano, puede que sea para tu papá, puede que sea para tu amigo, puede que sea para un colega de tu trabajo. El Espíritu de Dios va a ministrar hoy sobre este asunto. Les voy a contar algo. Más hoy, en este momento y en este día, pueden haber cerca de 2.200 personas en el mundo que se están suicidando. 2.200 personas se están suicidando hoy en el mundo. ¿Cómo les parece eso? Cerca de 800.000 personas al año se suicidan a causa de la depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Eso es algo tremendo, eso es algo asustador. Es la tercera cosa, enfermedad que está hoy matando la humanidad. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque la depresión, la ansiedad, la preocupación, el temor están en diferentes niveles hoy en tu vida o en la mía. Algunos pueden andar en una intensidad muy suave, apenas estoy empezando a preocuparme. Pero ese es el peligro. Yo digo que la depresión es como la diabetes, silenciosa. No nos damos cuenta a veces cuando viene, no nos damos cuenta cuando entra. A veces pensamos que es algo que no toca al pueblo de Dios. A veces pensamos que es algo demasiado carnal para nosotros recibirlo o aceptarlo en nuestra vida. El gran problema de la depresión, y el que más le gusta al diablo, es que tú no sepas que estás deprimido, o que tú no entiendas que hay un plan de él para desanimarte. ¿Sabe una cosa? Una de las razones por las cuales las visiones de la iglesia, por eso arranqué con la visión de la iglesia, que no se cumple o no se da o parece estar estancado, es porque hay un pueblo que está desanimado. Puede haber unos líderes que están deprimidos, y así empieza el enemigo, suavecito, despacio, metiendo argumentos, hablando de situaciones, de cosas que quizás te empiezan a afectar poquito a poquito, y te vas sumiendo poco a poco en la preocupación, en el abatimiento, en la desesperación. Cuando el enemigo afecta al individuo, esa es la ley del discipular naciones. Las naciones se empiezan a discipular por los individuos. Henry, que ha venido estudiando todo el tema de discipular naciones, lo sabe muy bien. Entonces hay una regla muy fácil. Individuos enfermos o no sanos, parejas enfermas, matrimonios enfermos, hijos enfermos, familia enferma, iglesia enferma, nación enferma. El enemigo no le interesa que te des cuenta cuando entras en su juego. Y no es un tema simplemente del individuo, es un tema corporativo, es un tema nacional. Y les voy a hacer algunas preguntas. ¿Experimentas un continuo sentimiento de tristeza? ¿Tienes una actitud de nada está bien, nada me hace sentir bien, nada me sale bien? ¿Experimentas un estado de constante como desesperanza? No me digan que no. Yo no he visto más gente deprimida que en este momento político del país, deprimidos por la política, increíblemente. Tristes por la política, el pueblo de Dios triste por la política. Bueno, a nadie le importa, nadie me entiende, nadie me acepta. ¿Sientes continua preocupación y ansiedad? ¿Has perdido tu iniciativa? Ya no quiero arrancar de nuevo, no quiero hacer esto ni aquello. ¿Te encuentras a veces despertándote en la mitad de la noche pensando en lo que pasó el día anterior o en lo que tiene que pasar el siguiente día?
Te levantas en las mañanas y te da terror de enfrentar el día que viene. Te da un hueco en el estómago ir al trabajo. Sientes dolor en todo tu cuerpo, pero es un dolor chiquito por todo lado, que no sabes qué es lo que pasa y vas al médico y no te encuentran nada. Te sientes incapaz de tomar decisiones. Te sientes todo el tiempo irritable, emberracado con todo el mundo sin razón alguna. ¿O has perdido el entusiasmo por hacer las cosas? Si usted ha respondido una de estas preguntas, sí, es acreedor a que estás empezando un capítulo de depresión. ¿Cómo les parece? No, eso no toca a los cristianos. Tenemos el Espíritu de Dios y bien, y uno llega a la iglesia y ¿cómo estás? Bendecido. ¿Sí o no? Pero realmente cuando entramos en intimidad con la gente, nos empezamos a dar cuenta que no hay un aspecto de sinceridad, porque nos da oso, literalmente nos da oso decir que estamos mal. Nos da oso pensar que el predicador, que el pastor, que el líder, que el que está ministrando en las casas de, ¿cómo le dicen aquí? Fuego, hogares de fuego, cómo esa persona puede estar en ansiedad y en depresión. Pues le digo una cosa, déjeme decirle una cosa. Uno de los personajes más famosos del Antiguo Testamento se llamaba el profeta. Hermanos, cuidado. Se llamaba el profeta. Bueno, unos dijeron Jeremías, pero yo les voy a decir Elías. De hecho, Elías es tan pinchado que es el único profeta que casi que aparece en el monte de la transfiguración de la presencia, con la presencia de Dios, cuando Jesús subió al monte con Santiago, con Juan y con Pedro. ¿Quién apareció en el monte? Elías. Y al lado, Moisés. Se dio ese champú Elías. Y se dio el champú de no morirse. Y Elías precisamente es un cuadro que nos presenta la palabra de los superhombres de Dios que se deprimen. Cuando uno mira allí en Primera de Reyes, aparece el profeta Elías, capítulo 17. ¡Bum! Elías el tisbita ala. Salió allá, no dice nada más de Elías. Y salió Elías el tisbita. Y empieza esa historia de Elías. Y entonces Elías oró y dejó de llover en la tierra. El profeta del Señor. Y entonces en medio de la sequía fue donde la viuda de Sarepta y la multiplicación del aceite y de la harina. Y entonces Elías se enfrentó a los profetas de Baal. ¿Sí o no? Y Elías chacho se sentaba y miraba a los profetas de Baal tratando de hacer llover fuego del cielo, y Elías se reía. Y era chacho, además era chacho. Me toca a mí. Hágame el favor y abran zanja. Los manes abriendo zanja ya. Echen agua, pero no una, tráigame otra. Pero no dos, tráigame otra. 3. Y con una simple oración llovió fuego del cielo hasta que lamió todo, dice la palabra de Dios. Y resulta que don Elías, increíblemente, no lo podemos entender, increíblemente, este hombre salió de allá y se fue a esconder, se deprimió. ¿Cómo así? Se fue allá debajo era de un enebro, ¿sí o no? De un enebro dijo: y yo quisiera morirme, Señor. Y uno diría: este man, ¿qué? Es como si Henry, campaña de sanidad y prodigios, y ese día se levantaron los enfermos, se sanaron, mejor dicho, pasó de todo, la gente habló en lengua, se profetizó. Henry casi que empezó a caminar por encima aquí y hasta llegar a la salida sobre el aire, la unción perfecta allí. Cuando de pronto al otro día, ¿y dónde está el pastor Henry? En Guatatamo. ¿En Guatatamo? Sí, Guatatamo, usted sabe lo que hablo, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí, hay unos aquí, que hay una vereda en Socotá. Si alguien sabe quién es Socotá, que queda como a 2 horas de acá. Hay una vereda donde con Henry íbamos a
a jugar. Sí, Henry está en Guatatamo. ¿Y dónde? En Pozo Azul. Y Javier se ríe, que sabe dónde es Pozo Azul. ¿Y qué le pasó a Henry? Está deprimido. ¿Ustedes qué pensarían? Ahí salen los super espirituales y dicen: es que el man andaba en la carne. ¿No? Él estaba ministrando en la carne. Oremos por el pastor. Estaba en pecado. Gracias. No, es que estaba en pecado. ¿Quién sabe? Es que es absurdo pensar uno que un hombre de ese tamaño, que lo menciona en el Nuevo Testamento, que se lo lleva a Dios en carro de fuego, se deprimió. ¿Por qué se deprimió Elías? Y pueden pasar varias cosas ahí. Hoy vamos a tomar a Elías y un salmo que Henry mencionó, que es el Salmo 42. Vamos a tocar esto. Y sabe uno, lo que encontré, que una de las cosas que se deprimió Elías fue porque se frustró. Él esperaba seguramente que en el capítulo 19 dijera que Acab y Jezabel se volvieran evangélicos. Y no pasó eso. O sea, el hombre, el milagro, el prodigio, fuego del cielo, lo mínimo que uno esperaba era ¿qué? La conversión, ¿sí o no? De Acab y Jezabel, que estaban pidiendo los profetas. Pues ¿cómo le parece que no? Y don Elías se frustró. Una de las primeras razones por las cuales nosotros podemos entrar en desánimo y depresión es porque nos frustramos al no ver que las cosas que yo quiero, que yo planeo, que yo pienso o que yo espero se den. Y eso le pasó a Elías. Una segunda razón que pudo haber pasado con Elías fue el temor. Tuvo temor. El diablo es experto. Cuando te empieza a llevar en eso, él empieza a enviar sus perros, sus espíritus. Tú empiezas a entrar en ansiedad y en preocupación, y él, espíritu de temor, venga, hucha. Y le pasó a Elías. Y aquel hombre que había visto los prodigios de Dios, tenía su mirada en Dios, era el chacho del momento. Por un segundo dejó de ver a Dios y miró a Jezabel. Y cuando miró a Jezabel, se llenó de temor. Se llenó de temor y huyó. La tercera razón por la cual puede haber también comienzo del desánimo es por el agotamiento y el cansancio. A veces llevamos duras y cruentas batallas y nos sentimos bien, pero al siguiente día me siento cansado y desanimado. Siento que ya no puedo más. Y nos puede pasar en cualquier instante. La cuarta razón por la cual pudiéramos nosotros entrar en depresión o en ansiedad es la incredulidad. Y yo les digo una cosa: no es sino que nosotros nos propongamos deprimirnos y ver la situación y nos deprimimos. Así de sencillo. Usted puede hacer el ejercicio esta tarde. No, mentira, no lo va a hacer. Yo me acuerdo un día, como dice, me voy a burlar de algo porque dicen mis hermanos que no saben por qué los pastores tienen las visiones y los sueños en Nueva York y en Chicago, y por qué no en Sochaviejo y en Mongua o en Pesca. Pero me tocó decirles, un día yo estando en Suiza, en serio, yo no sé si era que estaba tragado de la que hoy es mi esposa o lo que fuera, pero yo me propuse deprimirme. Y mire lo que pensé. Yo dije, mis papás tienen 70 años, si yo no me caso rápido, mis papás no van a poder estar en los 15 de Juanita. Imagínense lo que pensé. No van a poder estar en los 15 años de mi hija. Y empecé a llorar. Me empecé a deprimir. Duré 5 días, todas las noches llorando en pensar si mis papás iban a estar en los 15 años de mi hija o de mi hijo. ¿Cómo les parece eso? Tremendo. Si tú hoy quieres encontrar una razón para deprimirte, solo fija la mirada
en ti mismo y encontrarás suficientes razones para hacerlo. Esto pasa cuando dejamos de ver a Dios y empezamos a ver a Jezabel. Otra razón que puede pasar o puede ser causa de nuestra depresión y ansiedad es la culpa frente al pasado. Cosas que hiciste en el pasado: maltrato a un hijo, cachoneaste a tu esposa, le fuiste infiel a tu marido, no trataste bien a tus hijos, no trataste bien a tu papá o a tu mamá y se murieron o pasó algo y sientes culpa, y cada vez que viene la culpa viene la preocupación, la ansiedad y la depresión. Satanás va a hacer lo imposible, escúcheme bien, por desanimarlos. Porque un cristiano desanimado y deprimido es un cristiano derrotado. Dígale al que está al lado: ojo, un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Satanás lo sabe muy bien. Y Satanás sabe que si tú hoy estás viviendo esta situación, o que eres tan religioso que no quieres aceptarla, va a impedir el avance en tu vida. ¿Sabe una cosa? El desánimo, la depresión, la ansiedad, además de derrota, traen estancamiento espiritual. ¿Usted no les ha pasado? A mí sí. A mí me ha tocado esas tiempos de no crecimiento. Cuando me doy cuenta, el problema no era el Señor. Ay, el Señor, ¿por qué calla? ¿Por qué no me habla? Ya no era como el Señor de antes, que echaban lenguas y me profetizaban y toda la cosa. No pasa nada, no escucha nada, hay silencio. Muchas veces es porque hay algo en mi vida, un desánimo, una culpabilidad, la incredulidad, el cansancio, que me han metido dentro de un río de ansiedad. Hebreos 12:5, y aquí está el problema para la iglesia. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¡Ah! Pero ¿cómo así? Si la gracia es un regalo inmerecido. Sí, pero en la Biblia hay gracia salvífica y gracia santificante. La gracia salvífica es la de la cruz. La santificante es la que me lleva a crecer, la que me transforma, la que me lleva a mis alturas, como dice el Señor en el Salmo. Y si alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, dice que brotando una raíz de amargura los estorbe, y lo peor, y por ella muchos sean contaminados. Dese cuenta que la ansiedad y la depresión o la preocupación no es mi problema solamente. Cuando eso empieza a obrar en tu vida, es su problema, iglesia. Es su problema, porque allí nace la amargura, la murmuración, el descontento, el desánimo, la no iniciativa. Y empieza uno a echar chisme como un loco. Y no porque el pastor o los líderes estén necesariamente haciendo las cosas mal, sino porque frente a tu perspectiva amargada o la mía, las cosas no están haciéndose bien. Y por eso muchos son contaminados. Y viene el gran salmista David en el Salmo 42. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo a comunidad cristiana de fe y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí.
Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abaltes, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otro gigante de la Biblia, David. ¿Cómo estaba? Deprimido. ¿Sabe una cosa? Ustedes han leído la historia de David. Es tenaz lo que le pasa a David. Ese sale de una y se mete a otra. ¿Sí o no? Lo traiciona a su hijo, le violan una hija. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Le violan una hija, se le muere un hijo. Pierde todo el poder político, el poder del ejército, se le acaban sus finanzas y su poder y su fuerza, y el hombre se la pasaba corriendo. ¿Y quién era? El hombre conforme al corazón de Dios, don David. Y don David se enfrentó exactamente a lo que nosotros, y creo que a más, hoy nos puede pasar a ti y a mí. ¿Sabes cuál es el problema? Como le pasó a David, lo vamos a estudiar. ¿Cuáles son los resultados de la depresión? Uno, nos concentramos en nosotros mismos. Eso es lo primero. Te concentras en ti mismo. Segundo, nos mantiene en el pasado. Estas dos cosas son de las más peligrosas que he visto. Concentrarme en mí mismo y mirar hacia atrás. Eso es como cuando uno va por la autopista y va en un carro conduciendo y agacho la cabeza, cierro los ojos o miro hacia atrás. ¿Qué va a pasar? Te estrellas porque te estrellas. Y si no te mata es porque Dios pues tiene un plan. Pero algo pasa, porque ese es el plan del enemigo. Ese es ensimismarte, levantarte pensando en ti, almorzar pensando en ti, la conversación con tus amigos eres tú y nadie más que tú y tus problemas y tus quejas y tus necesidades. Y lo primero que decimos: yo me acuerdo cuando pasaba tal y tal cosa. Yo me acuerdo de cuando estaba en China, decía yo hace poco, porque me pasó hace poco. Yo tuve un episodio de depresión en mi vida, un episodio difícil, y no hacía yo, pregúntenle a mi esposa, sino mirar para atrás. Y miraba las fotos de China y suspiraba. Y adivine yo tan espiritual a quién buscaba: a mi hija Juanita, para que me dijera: ay papi, deberíamos volver a China. Y me ensimismaba y me pasaba algo. Yo llevo como 16 años en una organización muy grande del país trabajando y he pasado por diferentes áreas y compañías, y al final me metí en una, en ventas, que es cosa dura. Y yo, ¿por qué pedí esto, Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Y empecé a preguntarme lo que había pasado y empecé a ensimismarme y a pensar en: me hubiera quedado allá, no me hubiera devuelto de la China, hubiera convencido a Marcela que tuviera la bebé aquí en Colombia, ¿por qué me vine? No debía haber hecho eso, jamás de haberme pasado para esa compañía nueva, no quiero hacer el oso con la compañía, etcétera. Ay, debía, y empecé a mirar eso y a mirar el pasado y anhelé ese momento, y llegó un momento, tanto fue así, que yo, siendo el gran gerente, ungido del Señor, además de todo, anciano del tabernáculo de la fe y demás, anciano no. Imagínense lo que hice: lunes, comité de gerencia, y llego yo y me entró un frío, paniqueado, pero paniqueado.
De pronto me salí de mi oficina y vi las sillas de todo mi equipo de trabajo, y ¿sabe qué hice? Corrí y fui y me senté en una de las sillas de mis colaboradores y dije que no daría por estar aquí. Y me agaché, creo que solo me podían ver la calvita. Y pasaba la gente y ¿usted qué hace ahí, jefe? No, aquí estoy descansando un ratico pensando en qué es lo que voy a decir en el comité. ¿Qué va? Estaba deprimido y sentía una cosa física que no me dejaba pensar. Era como si algo se apoderara de mí. ¿Por qué? Porque empecé a mirarme a mí y a mirar el pasado, y dejé de poner mi mirada en Dios. Como ese hombre que dirán muchos: ay, yo quisiera estar en su posición, yo quisiera. Nada, aquí no vale nada. Aquí son las estrategias del enemigo contra uno mismo, con argumentos, pensamientos. Y me deprimí. David le pasaba lo mismo. El hombre se acordaba de cuando conducía, ¿sí o no?, a toda la congregación a adorar al Señor, de cuando Dios le daba las victorias. ¿Y dónde está Dios? Y uno pregunta: ¿y dónde está el Señor en esto? ¿Dónde? Entonces, esa ansiedad, esa preocupación te paraliza, te llena de temores, te llena de prejuicios. Antes de entrar a un lugar, eso es lo peor. Va a pasar esto, me van a decir esto, voy a hacer esto, seguro me va a ir mal. Nos llena de prejuicios. Esa persona me miró mal, esa persona tiene algo contra mí, ¿sí o no? Resulta que la persona iba rápido al baño porque no tenía, y yo dije que era que no me había mirado ni me había saludado. Nos avergüenza, nos pone un espíritu de autocompasión. Y ese espíritu de autocompasión es como cuando uno empieza a construir un muro. La autocompasión, y ladrillos y ladrillos y ladrillos y ladrillos, y empieza a crear un muro donde uno se encierra. Y no importa qué tanto te digan, no importa qué tanto te hablen o te quieran animar, nada tiene efecto. Porque el muro de la autocompasión es el paso final que el enemigo quiere que tú tengas, donde te encierres y no dejes entrar a nadie en tu vida. Pierdes la visión, pierdes la esperanza. Hay 3 cosas que podemos hacer para levantarnos de esto. ¿Está bien el diagnóstico? ¿Estamos claros? Por lo menos digan a mí. Eso. ¿Qué hizo David? En el versículo 5 y 7. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Número 1, tienes que mirar en tu interior y analizar tu corazón. Es lo primero que tenemos que hacer. Tienes que encontrar, si eres hijo de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios, cuál es la razón de tu depresión, de tu angustia, de tu ansiedad. Quizás perdiste un ser querido y no lo has podido superar. Quizás tienes un espíritu de rechazo en tu vida, desde niño te han maltratado, o las personas que te rodean te hicieron bullying, o quizás fue la infidelidad de tu esposo o tu esposa, o quizás es que te sientes fracasado por un proyecto en tu vida. Pueden ser muchas cosas. David habló a su alma. El alma es la naturaleza emocional del ser humano, no la espiritual. Y David habló a su alma, porque yo te digo una cosa: si tú no le hablas a tu alma sí te está hablando constantemente. Todo el tiempo te está hablando, te está diciendo, te está llenando de argumentos, de prejuicios. Pero ¿qué es lo que hace David? Toma el control. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Yo me acuerdo que hace como 15 años o 20 años conocí una señora como medio costeña que decía:
alma mía, entra a tu reposo. Yo me quedaba mirándola. Es que yo le digo a mi alma cuando yo estoy cansada: alma mía, entra a tu reposo. Y yo, vieja loca, pensé eso. Esta vieja loca, ¿cómo así que alma mía entra en tu reposo? Pero el Espíritu nos revela que así se hace. Así lo hizo David. Y es lo que quiere el Espíritu de Dios, según Romanos 8, que tú quieres que hagas. Que hagas callar la carne, tu alma, el poder de tu alma, por el Espíritu. Es una determinación de usar la naturaleza espiritual de la participación divina que Dios te dio cuando recibiste el Espíritu de Dios, si es que lo tienen o no, eso solo lo sabe el Señor y ustedes, para tomar control de mi parte emocional y de mi carne. Por eso dice: hagan morir ustedes las obras de la carne por el Espíritu. Es a través del Espíritu que podemos encontrar el centro de nuestra angustia. Número 2, tienes que mirar arriba y reconocer tu ayuda. El salmista David en el versículo 7 al 9 dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Miramos hacia arriba. David miró a Dios. Mirar a Dios nos da la perspectiva correcta del problema. Nos da la perspectiva correcta del tamaño de tu problema. Aquí voy a explicar unas cosas bien interesantes. No solo nos da la perspectiva, sino nos da la actitud correcta para afrontar esas dificultades. ¿Saben una cosa? Muchos piensan que mirar arriba es solamente orar. Entonces yo no me meto a orar, zapateo, rodilla, mejor dicho, pelada y toda la cosa, y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque mirar arriba, cuando uno mira arriba, quiere decir: voy a mirar la situación, mi situación, a través de los anteojos de Dios. ¿Cuáles son los anteojos de Dios? La palabra. Eso es mirar arriba. No es irte a 3 casas de oración a la semana a que oren por ti y te echen palabra. No es simplemente pedirle a una persona que ore por ti o al pastor. No. Dios nos ha dado el poder y la responsabilidad de nosotros pararnos en autoridad y mirar las situaciones a través de su palabra. En eso consiste la fe. Por eso dice: en el mundo tendréis aflicción, pero esta es nuestra victoria. ¿Qué? La fe. Ahí está el secreto. ¿Qué es la fe? Mirar las situaciones a través de lo que Dios ya ha declarado de mí, de mi situación, de mi casa, de mi futuro, de mi esperanza. Y muchos dicen: bueno, esa cosa está como difícil. ¿Saben por qué? Porque resulta que a veces estamos vacíos. ¿Cómo? No puedo usar la palabra carajo. ¿Cómo, carajos? ¿Cómo es posible que puedas salir de tu situación actual si no estás lleno del combustible correcto? ¿Cómo es posible que puedas pasar la adversidad? Y si sabemos que es la fe que vence al mundo, si sabemos que es a través de la palabra que voy a mirar las cosas con la perspectiva correcta, si lo que estoy lleno es de el desafío superhumanos. Hermanos carnales, a esa hora yo estoy orando. ¿Cómo? O si está lleno de periódico, preguntando y mirando qué dice el periódico, si Petro o Duque. ¿Cómo es posible? Mientras está pasando todo eso, en lugar de ustedes y yo estar en las redes hablando como cual mundanos,
deberíamos estar llenándonos de la palabra, llenándonos del Señor y viendo las cosas con la perspectiva de Dios. ¿Por qué lo hablo? Porque conozco personas en Bogotá deprimidas por la situación política, siendo cristianos. Cualquiera que sea tu situación, si tú no tienes la palabra de vida, ¿qué dijo Jesús? Porque mis palabras son espíritu y son vida. Si tú no te llenas de eso, por mucho que oren por ti, por mucho que vayas a conferencias, a encuentros que te echan fuera los demonios, ¿saben qué? Llega el demonio y dice: uy, me pusieron sofá. Ay, me dejaron galletas con leche. La nevera está llena. No hay nadie. La casa está vacía. Temor, fracaso, angustia, depresión. Vamos pues para adentro de nuevo. ¿No? Cuando dice que se encuentra la casa vacía, que yo soy libre de esas cosas, inmediatamente tengo que salir a llenarme de su palabra, para declarar su palabra. Hebreos, me encanta lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y digan conmigo: y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso, mire esa palabra tan clave. ¿Quién parte el alma y el espíritu? La palabra de Dios. Mire, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en depresión emocional, o no he nacido de nuevo, o no soy un hijo de Dios, el alma y el espíritu están así. Por naturaleza, el alma, cuando el espíritu está muerto, separado de Dios o apagado, cualquiera de sus versiones, 2.0, 2.1, el alma se enseñorea del espíritu. Pero cuando tú volteas la mirada a lo alto, perspectiva del diablo, miras a ti mismo, miras para atrás, no te llenas de la palabra, tu alma domina tu vida. Perspectiva de Dios, cuando pones la mirada en Dios, lees su palabra, dice que penetra y parte el alma y el espíritu. ¿Para qué? Para que el espíritu ahora se enseñoree sobre tu alma y tus emociones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí viene la clave. Y dice: las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¡Bum! Luz. Yo siempre doy esta explicación: lámpara es a mis pies tu palabra a mi camino. Cuanto más me lleno del Señor, de su palabra, más luz hay. Yo puedo ver aquí que hay unas señoras hermosas allí con sus bebés, puedo ver que están sentados, pero si apagan esto, puede haber o puede pasar cualquier cosa que yo no vea ni identifique que llegó. Pero cuando me lleno de la palabra, empieza a haber luz. Y cuando el enemigo trata de entrar y hay luz en mi vida, le digo: chite, perro de acá, no tienes autoridad. Porque dice la palabra: porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, sino que estamos alertas. Hay luz. Y empieza a mirar hacia arriba, y es cuando nosotros decimos, como decía el Salmo 41: esperé pacientemente al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del hoyo, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, temerán y confiarán en el Señor. Y el Salmo 121, y empezamos a declarar: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios
sea de Él y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Sabe qué? Nos toca todos los días, porque esto no es mágico, porque somos humanos, nos duelen las cosas. Y el Señor lo entiende. Y entra la palabra y va sacando lo que no es del Señor. Y entra. Pero un día que pares, vuelves a recaer. Por eso dice el Señor en su palabra, como figura de la presencia de Dios: el pan de día, dánoslo hoy. La figura del maná, la unción de ayer no me sirve para hoy. El culto de hoy no te sirve para mañana. Mañana llegas y te conectas de nuevo a la presencia de Dios. ¿Saben una cosa? A veces queremos entender lo que pasa, pero Dios no nos manda a entenderlo, nos manda a creerle. Es complicadísimo entender. Y ¿sabe una cosa? De hecho, Dios puede y quiere que no entiendas, porque necesita o quiere que sea parte de tu formación y de tu prueba. No lo vas a entender. Muchas veces hay muchas cosas que no vamos a entender. ¿Por qué me salió mal? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué me dejó mi esposa si yo venía orando? ¿Por qué? Mire, a Dios no lo sorprende nada. Dios, antes de que venga la depresión a tu vida, o la ansiedad, o la preocupación, Él ya ha estado ahí. Ya te estaba esperando. La mejor noticia es que aunque hoy te encuentres así, Dios está ahí. Él llegó primero que tú y Él te sustenta allí. Y ahí es donde en tiempos de prueba necesitamos hacer 4 confesiones. 1, estoy bajo la agenda de Dios. 2, estoy bajo su cuidado. 3, estoy bajo su entrenamiento. 4, estoy esperando en su tiempo. ¿Quieren repetirlo conmigo? ¿Listo? 1, estoy bajo la agenda de Dios. De nuevo, estoy bajo la agenda de Dios. 2, estoy bajo su cuidado. Estoy bajo su cuidado. 3, estoy bajo su entrenamiento. Estoy bajo su entrenamiento. Y 4, estoy esperando en su tiempo. Amén. Cuando no podemos trazar el rumbo de la mano de Dios, podemos confiar en su corazón, podemos confiar en su amor. Hebreos 4:15 dice, muy famosa palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es nuestro Dios. Ese es el que te acompaña hoy. Ese es el que entiende tu necesidad. Ese es el que fue traicionado. Él lo perdió todo. Él fue humillado. Un día fue famoso y al otro día fue peor que un ladrón. Experimentó la muerte de sus amigos, de su familia. Experimentó todo el dolor que uno pudiera creer que exista. Él te entiende. Él te entiende. Y mi tercer punto para terminar: miramos entonces hacia adentro, al interior de nuestro corazón. 2, miramos hacia arriba, de dónde viene nuestra ayuda. Y 3, miramos hacia adelante, de dónde viene nuestra esperanza y quién es nuestra esperanza. Hay solo 2 lugares donde la esperanza se acaba: el cielo, porque ya se cumplió, y el infierno, porque no hay nada que hacer. Mientras tanto, existe la esperanza. Y ahí es donde viene el Señor y empieza a declarar unas palabras espectaculares.
En Isaías 41, 1 al 6 dice: ahora pues, oye, y póngase el nombre ahí, búsquenlo. Isaías 41, versículo 1. Y dice: ahora pues, oye, Henry, Carolina, Santiago, Javier, María, Isabel, Eugenia, siervo y tu iglesia a quien yo escogí. Y tu iglesia a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Carlos, María, Juan, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. Allí es donde el espíritu empieza a proyectarte, porque estás mirando con la perspectiva correcta tu situación y empiezas a recordar las promesas de esperanza, de futuro, de amor, de poder que el Señor tiene para tu vida, para tu casa. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Y me encanta lo que dice el Nuevo Testamento: desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha amado, Dios te puso nombre, Dios te cuida. No importa si te echan mañana de tu trabajo, no importa si la enfermedad que dice que tienes sigue su curso, no importa si no tienes el hijo o la hija que querías. Él me dice: no temas, yo te escogí y derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra. Y dice Isaías 58, 11 y 12, me encanta, la cantábamos cuando éramos más jóvenes: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es lo que Dios dice de ti. Entonces, ¿por qué le crees a tu vecino? Entonces, ¿por qué le crees al pasado lo que te dijo tu papá o tu mamá? Entonces, ¿por qué te abates? Porque necesitamos mirar en la dirección de Dios, donde Él te mira en manantiales de agua. Donde hay sequedad, el pueblo de Dios es luz. Donde hay desesperanza, el pueblo de Dios es esperanza. Donde la ciudad se queja, el pueblo de Dios se alegra, porque no ha puesto su mirada en lo que dicen las noticias, en lo que dice el vecino, en lo que dice tu hermano, en lo que dice tu papá o en lo que dice tu amigo. Has puesto la mirada en aquel que te dice que serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Y mire la promesa: esperanza. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Aunque se destruyere Colombia, aunque se destruyere cualquier cosa que esté a tu alrededor, tu imperio de poder, el que crees tener, tu trabajo, lo que sea, los tuyos, tu generación, edificará las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y ustedes, iglesia, esa palabra es para ustedes, serán llamados restauradores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Amén. Ese es su llamado, iglesia, su llamado, sacerdote, mujer de Dios, profeta, familia. Ustedes son restauradores de portillos. Restauradores. Cuando habla de restaurador, el Señor ya nos está diciendo: van a haber problemas, van a haber luchas, van a haber dificultades. Quizás la economía se caiga y no estamos ni vamos a estar en crisis, vamos a estar en Cristo. Eso es lo que hoy el Señor nos habla.
Y ahí es donde podemos empezar a recordar 1000 palabras que el Señor nos da. Por eso me encanta Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, lo memorices, lo aprendas y lo hagas. ¿Sí o no? Porque entonces ¿qué? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Guarda la palabra de Dios. Apréndete siquiera un versículo diario, para cuando vengan los tiempos de angustia, de depresión, de crisis, el Espíritu, como un músico hábil, tome tu corazón y todo lo que has guardado del depósito de la fe lo saque y empieces a pararte en la posición que Dios quiere que tú te pares, como hijo y no como esclavo. Las mentalidades desanimadas, las mentalidades que solo miran lo que está enfrente de ellas, son mentalidades de esclavos, no de libres. Y ustedes han sido llamados a ser libres. El éxito no es tener ni la posición del trabajo del otro, ni la plata que el otro tiene, ni ir a las vacaciones que otros pueden ir. No. Eso no es éxito. O si no, pregúntenles a los que pueden hacerlo. Yo estoy rodeado de muchísimos de esos, pero su vida es todo un desierto. Lloran en las noches. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que me cuentan. Lloran, no encuentran esperanza, quisieran venderlo todo, quisieran darlo todo por volver a tener a sus hijos a su lado. Eso sí es un tesoro. Si tu mamá estás en tu casa y crees que estás perdiendo el tiempo criando a tus hijos, mentiras. Yo te digo hoy por la palabra que eres exitosa, que estás haciendo y cumpliendo el propósito de Dios. A mi esposa muchas veces le decían: ¿y tú que estás desocupada? Yo no conozco trabajo más duro que la casa. He servido la casa 2 o 3 días y quedo como loco. Mi esposa a veces trabaja más que yo, pero algunos, como no trabaja en una empresa o en una compañía, ¿y tú que estás desocupada puedes hacer esto? Me río, porque no saben ni entienden. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Por eso necesitas mirar dentro y analizar tu corazón, mirar hacia arriba y ser consciente de dónde viene tu ayuda y mirarlo con la perspectiva correcta, y mirar hacia adelante y darte cuenta de tu esperanza y de tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a tener un tiempo corto de ministración, donde quiero que ustedes dejen a un lado la religiosidad, donde puedan mirar con el Espíritu su situación, cualquiera que ésta sea. ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no he avanzado? ¿Por qué no pasan las cosas? Cualquier pregunta que tengas, mira conmigo por un momento al Señor. Cierra tus ojos. Dile: Señor, gracias, porque tu palabra me ha hablado, Señor. Y tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Y hoy puedo ver y entender mi situación. Quizás no te entienda hoy, Señor. Quizás no comprenda lo que está pasando. Quizás ni siquiera tú me lo quieras revelar hoy. Pero de algo estoy seguro, Señor, que tú me trajiste hoy con cuerdas de amor. Me atrajiste, Señor, para tocar mi corazón, para cambiarme, Señor, para volverme a decir que hay una esperanza, para volverme a decir que hay un futuro,
para volverme a decir que no soy un fracasado o una fracasada, para volverme a decir que hay algo en que creer, que hay algo en que esperar, para volverme a recordar tus palabras de amor, donde me llamas siervo mío eres tú, sierva mía eres tú. ¿Por qué te abates? No temas, no te angusties, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Porque eres como un árbol plantado junto a aguas, cuya hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Porque se te ha dado un nombre que está escrito en el cielo y en el libro de la vida, que nunca será borrado. Porque aunque caigas 1,000 veces, con todo el Señor te recogerá. Porque aunque la economía que tú quisieras tener no la tengas, Él es tu sustento. Porque no tienes la salud que quisieras tener, Él es tu sanador. Porque no tienes el esposo o la esposa que has anhelado, Él es tu esposo, Él es tu esposa. Porque no tienes el descanso que quisieras tener, Él te lleva junto a aguas de reposo. Porque aunque digas no hay esperanza, Él se para en medio de tu situación para darte el poder, para que tú a través del Espíritu digas: Señor mío, roca mía, fuerte mío eres tú, Señor. Te amo y te adoro, Señor. Hoy toma el control de mis pensamientos que me ponen a divagar, a pensar en una cosa y en otra. Y haz conmigo conforme tu propósito y tu voluntad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús ordenamos a Satanás que suelte toda mente en este lugar que haya sido atada por un argumento, por una palabra del pasado o del presente o por una situación. Y declaramos que la libertad del Señor, la libertad del Espíritu de Dios, el poder, su manifestación, su gloria descienden en este lugar. Oh, Señor,